Y mientras continúa dentro de la sala esta discusión acerca del presupuesto, vamos escuchando las distintas voces. Hace un rato escuchábamos a Agustín Rossi, ahora vamos a escuchar una voz del oficialismo. Él es del diputado Daniel Lipovetsky. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene que volver, pero bueno, le robamos un ratito. Quería preguntarle por uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que es este que tiene que ver con la renegociación de la deuda. ¿De qué se trata y qué es lo que se está cuestionando? Bueno, es un artículo que está previsto como modificación de un artículo que ya existe, la Ley Complementaria de Presupuesto. La Ley Complementaria de Presupuesto es una ley que se va nutriendo los diferentes artículos que se van votando a lo largo de los años, que son artículos que están incluidos que no tienen una vigencia de un año. Ustedes saben que el presupuesto es para el ejercicio fiscal de un año determinado. Por ejemplo, lo que estamos tratando ahora es para el ejercicio fiscal del año 2019. Pero puede tener artículos que la idea es que sigan rigiendo después del 2019, y eso se van incorporando a esta Ley Complementaria de Presupuesto. Ya hay un artículo que establece la posibilidad de que el Ejecutivo, no el Gobierno, pueda renegociar la deuda siempre y cuando sea en condiciones más favorables para las condiciones que se estaban pactadas, en tema de plazo o tasa. Hay una modificación a esa propuesta que ha sido bastante criticada por muchos, así que seguramente será parte de la evaluación y de la negociación que se dará acá en el recinto, en la Comisión de Presupuesto, perdón. El diputado Lipovetsky los está escuchando. Es que buenas tardes, aquí Adrián Saloni y Daniela Ballester, los saludamos. Bueno, se acaban de conocer datos oficiales, datos del INDEC, ¿no?, que hablan de una desocupación ahora en la República Argentina de 9,6%, casi llegando a los 10 dígitos y superándolos en lo que es el conurbano. ¿Cuál es su primera reflexión sobre estas cifras? Y preocupación, la verdad que era un tema que yo venía conversando ya con varios de mis colegas en estos días. Era posible porque nosotros lo veíamos, sobre todo cuando uno recorre, que ha habido un aumento de los despidos en algunos casos, y seguramente eso refleja este resultado que está marcando el INDEC. Sí, es una preocupación. También tiene que ver con la situación de muchas pymes que sobre todo venían sufriendo el embate de las importaciones. Me parece que a partir de la devaluación tan importante que hemos tenido en nuestra moneda, seguramente en mediano plazo, no creo que en el corto, puedan recuperarse, porque ya no van a tener que sufrir esa competencia tan dura que les significó justamente estos problemas, que creo que reflejan en parte el índice que acaba de dar el INDEC, sobre todo teniendo en cuenta que las pymes son las proveedoras de más del 70 y pico % del empleo en la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta en realidad esto que usted dice, ¿no?, y lo que dice el presupuesto para el año próximo, ¿por qué cree que esto va a cambiar a corto plazo, o por lo menos que puede haber una mejora? No, te decía, a corto plazo difícilmente. Creo que estos próximos meses van a ser difíciles. Creo que hay que ser realista y por eso creo que lo más importante que tiene esta ley de presupuesto, en mi opinión, es que el 80% de las erogaciones públicas estén destinadas a inversión social. Creo que es al sector el que hay que atender en este momento. Y después creo que sí, más a mediano plazo, la modificación del tipo de cambio, tener un tipo de cambio, un dólar más fuerte, hace que de alguna manera se mejore la competitividad de nuestras pymes, que las economías regionales mejoren, el turismo también, lo estamos viendo ya en los países fronterizos, y eso creo que puede ayudar a una mejora, pero eso seguramente va a ser a mediano plazo y no en los próximos meses, que seguramente van a ser los más difíciles, y por eso hay que atender sobre todo en estos tiempos la cuestión social, claramente, ¿no? Ahora, diputado, algunos opositores dicen lo siguiente: el gobierno firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin consensuarlo con el Congreso, y ahora el gobierno le pide a esos diputados que acompañen este presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Esto dicen algunos diputados de la oposición. ¿Qué responde usted? Mira, el presupuesto lo diseña el Poder Ejecutivo y lo eleva al Congreso, quienes después justamente es el que discute las cláusulas en el marco de las competencias que tenemos, y la Cámara de Diputados es la Cámara iniciadora por la Constitución. Así que desde ahí nosotros estamos abiertos a discutirlo, y seguramente incluirá muchas cláusulas que algunas habrán sido parte de los acuerdos que se firmaron con el FMI, y otras que seguramente tienen que ver con las decisiones políticas del gobierno. Así que seguramente va a ser en ese marco donde vamos a hacer la discusión. Yo creo que parte de una base que hay cierto consenso con muchos gobernadores, que es el equilibrio fiscal. Parece que han hecho un gran esfuerzo tanto el gobierno nacional como los gobernadores en lograr ir a ese déficit cero, que ha sido una de las situaciones problemáticas que ha tenido la economía argentina en los últimos
70 años, te diría, que es de haber tenido déficits fiscales muy importantes que nos llevaron a toma de deuda y a alta inflación, así que me parece que ese marco tenemos un punto para discutir. Después, por supuesto, va a haber un montón de cosas en la letra chica que las discutiremos. Siempre estamos abiertos a recibir propuestas superadoras de cualquier diputado de cualquier bloque. Lo hemos hecho en cada una de las leyes de presupuesto que hemos tratado en los últimos años y esta no va a ser la excepción. Lipovetsky, el diario Clarín en el día de hoy habla de un aumento en el préstamo del Fondo Monetario Internacional. En realidad, concretamente, habla de 20.000 millones de dólares más. Hay quienes, más allá de que cuestionan la legitimidad del acuerdo, y hay quienes además cuestionan esos montos del acuerdo que en algún momento los argentinos o generaciones futuras van a tener que devolver, ¿no?, en los años próximos. ¿Qué piensa usted de esto? Pues estamos hablando de una gran cantidad de dinero en medio de un ajuste que es importantísimo y una gran cantidad de pago de intereses de deuda que podría utilizarse ese dinero para otras cosas, partidas, por ejemplo, en salud, en educación, ¿no?, en otras cuestiones. Mira, todavía la verdad que no tengo información sobre eso, pero porque no es porque no sea así, sino porque la verdad que no la he recibido. Sí, mira, a ver, la deuda de Argentina siempre ha sido un problema, ¿no? No solamente por estos 20.000 millones de dólares, sino durante toda nuestra historia, por lo menos los últimos 30, 40 años. En todos los gobiernos hemos tenido problemas de deuda e incluso hemos tenido default. Así que ese marco siempre, claramente, cuando uno ocurre estas situaciones, las analiza. Pero también es cierto que nosotros llevamos a tomar deuda porque seguíamos gastando más de lo que producíamos. En el momento de que avancemos hacia el equilibrio fiscal para que eso no vuelva a ocurrir, está claro, pero mientras tanto hay que resolver una situación. No hay muchas alternativas más que las que están apareciendo, pero por supuesto que habrá que ver esto del adelanto. La verdad que todavía no tengo la información precisa como para responderte si es que se va a dar o no. No, bien. Le pregunto esto porque claramente muchos gobiernos han tomado deuda, pero no es lo mismo tomar deuda que pagar deuda, ¿no? O sacarse deuda de encima. Bueno, hay claras diferencias. Cuando uno la toma en algún momento tiene que pagarla. Bueno, puede que las paguen otros en gobiernos siguientes también. Sí, bueno, a ver, el gobierno anterior también pagó y el anterior también, todos pagaron deuda que recibieron de gobiernos anteriores. Esta es una realidad, es parte de la continuidad del Estado que corresponde. Después uno hace las evaluaciones cuando recibe el gobierno, cuando sube el gobierno, hace las evaluaciones de las cosas que también están mal del gobierno anterior. Bien. Eso me parece que es válido, pero todos, así como cuando nosotros asumimos un gobierno asumimos un Estado que tenía una deuda importante, el gobierno anterior también lo asumió, incluso siguió manteniendo un vínculo con el FMI, no nos olvidemos. Así que me parece que eso es parte de la continuidad del Estado. Después, las evaluaciones, si estuvieron bien o mal las tomas de deuda, los defaults o no, bueno, son evaluaciones que irán marcando la historia de la Argentina. Bueno, le agradecemos como siempre, Lipovetsky, por hablar con nosotros. Ha sido muy amable. A ustedes, un abrazo grande. Gracias. Bien, Dani, después de la pausa vamos a hablar con los industriales. Sabemos que el desarrollo industrial orientado al mercado interno está ausente en el discurso oficial. Sabemos que los